Buenos días, Dios te bendiga. Qué bendición en esta mañana. Yo quiero que en este momento podamos reunirnos juntos en familia para poder escuchar una palabra de parte de Dios. Qué bueno que estés con nosotros en este día. Sé que será un día de bendición, sé que será un día poderoso. Hoy nuestro primer domingo de julio, y como hemos creído que julio será un mes de bendición, también lo declaramos así para tu vida. Julio será un mes de bendición para ti, para mí, para la congregación completa en el nombre de Jesús. Así que le enviamos un saludo a todos aquellos que se están conectando en este momento, que están en otras ciudades, en otros países, a nuestros amigos en Venezuela, en Perú, a nuestros amigos en otras ciudades aquí en Colombia, en Bogotá, en Bucaramanga, en Medellín, y queremos saludarlos a todos. Dios te bendiga. Llama a tus familiares, llama a tus amigos y que se conecten con nosotros en esta mañana, porque sé que va a ser poderoso en el nombre de Jesús. Así que en esta mañana vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno, tu misericordia es para siempre. Gracias, Espíritu Santo, por este momento que tú nos regalas. Gracias por estas plataformas, porque podemos llegar a muchos hogares, mi Rey, a través de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control, mi Rey. Toma el control en el nombre de Jesús. Padre, que nada estorbe el fluir y la predicación de tu palabra en el nombre de Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu palabra hable a nuestras vidas y traiga respuesta a nuestras necesidades. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, mi Rey. Amén y amén. Bueno, yo creo que en esta mañana vayamos a Lucas, libro de Lucas, capítulo 18, versículo 27. Evangelio de Lucas 18:27 dice la palabra: y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27 dice: y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y he titulado el mensaje de esta mañana: Dios no está en cuarentena. Y mira que hace una semana estábamos reunidos con algunos miembros de la iglesia, algunos líderes a través de la aplicación del Zoom, y estamos allí compartiendo palabra, y entre eso que estamos compartiendo palabra también compartíamos testimonios, y nos asombrábamos que muchas cosas poderosas y muchas cosas sorprendentes han pasado en esta cuarentena. Y sabiendo que en este tiempo de cuarentena, donde hay muchas restricciones, que no todos pueden salir al mismo tiempo, no están todo el comercio del todo habilitado, y aunque hay muchas limitantes por esta cuarentena, nosotros y muchas personas más han visto milagros poderosos, porque cuando se supone que nada pasa, cuando todo está obstaculizado, cuando todo no fluye de la misma manera, mira, ahí nosotros hemos entendido que aunque nosotros que tengamos muchos imposibles, pero para Dios es posible. Y de verdad que esta mañana, a través de esta palabra, yo quiero que tú puedas creer que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Quizás tú estás imposibilitado en salir, quizás tú estás imposibilitado ahora en pagar o estar a tiempo en tus compromisos económicos, pero aunque para ti sean imposibles, recuerda algo, que para Dios no hay nada imposible. Dios no está en cuarentena. Y esa fue la frase que llegó a nuestro corazón. Y pudimos darnos cuenta que aunque nosotros estemos confinados en nuestros hogares, pero Dios no, Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando, Dios sigue manifestándose en el nombre de Jesús. Dice el Salmo 121, versículo 4, no se dormirá el que guarde Israel. Aunque nosotros muchas veces de noche vayamos a descansar, ¿sabes qué? Dios no duerme, Dios sigue trabajando. Y aunque tú estés en tu casa, quizás no estés laborando, no estés trabajando, pero Dios sigue contigo, Dios sigue obrando, Dios sigue manifestándose, Dios sigue abriendo caminos, Dios sigue abriendo oportunidades y puertas en el nombre de Jesús, porque Dios no está en cuarentena. Ahora, ¿cómo podemos ver al Dios de lo imposible moverse a mi favor en esta cuarentena? O sea, ¿cómo podemos verlo? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder ver a Dios en esta cuarentena moverse a mi favor es teniendo fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe. Hay mucha gente que ha desfallecido en su fe, hay mucha gente que ha desmayado porque no han visto nada, se han dejado llevar por lo que oyen y por lo que ven, porque como se ha extendido el confinamiento, su fe ha menguado. Pero ¿qué sucede? Que su fe está basada en lo que está viendo, en lo que está escuchando. Y dice la palabra de Dios que nosotros no caminamos por vista, sino que nosotros caminamos por fe. Dice también la palabra que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Uno de los enemigos de la fe son las cosas que tú escuchas, todas esas cosas negativas que todo el tiempo estás escuchando. Escuchas por la radio, escuchas por la televisión, escuchas aún en tu propia casa, de que todas estas cosas negativas, ¿qué pasa?
nosotros tenemos que inmediatamente sacarlo de nuestro corazón, no dejarlo que esto se anide, porque eso puede matar nuestra fe. Nosotros a través de nuestra fe podemos lograr muchas cosas que nosotros físicamente no podemos. Mira lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo del 5 al 7. Dice la palabra del Señor: y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y le echaban del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: traerme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios y le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Mira que esta mujer, esta historia del libro de Reyes, habla de una mujer que había quedado viuda, quedó en un momento de crisis, porque su esposo había fallecido y su esposo era el que proveía los recursos y los alimentos en la casa. Pero a pesar de que estaba en un momento de crisis, esta mujer hizo algo muy importante: tuvo fe, se acercó al varón de Dios, buscó la orientación de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en estos momentos, siempre buscar la orientación de Dios. Si tú quieres salir de esta situación, si tú quieres ver la mano de Dios a favor tuyo, tienes que buscar la orientación de Dios. No te puedes orientar por tus instintos, no te puedes orientar por lo que tú sabes, te tienes que orientar por lo que Dios nos dice. Y muchas veces Dios nos va a desafiar a que hagamos cosas que para nosotros son imposibles. Mira que esta mujer podía estar en una situación semejante a la de nosotros. No tenía recursos, no tenía absolutamente nada, estaba completamente en su casa, no sabía qué hacer, pero buscó la orientación de Dios, y el varón de Dios le dijo: sabes que ve y prestas vasijas. Ve, presta vasijas, y no pocas, todas las que puedas. Y esta mujer salió por el barrio, por la cuadra, a buscar todas las vasijas que ella podía obtener. Y cuando ella las obtuvo, se encerró en el cuarto con sus hijos. Y ella tenía un poco de aceite, y ese aceite comenzó a echarlo en cada una de las vasijas. Entonces, ¿cuántas vasijas pudo haber conseguido? La palabra no lo dice, pero lo que sí dice fue que el aceite que tenía llenó todas las vasijas. No sabemos la dimensión ni la proporción que tenían estas vasijas, pero lo que sí sabemos, y dice la escritura, que cuando llegó la última vasija, hasta ahí llegó la última gota del aceite. Entonces aquí podemos ver que aún en medio de la crisis, esta mujer se pudo reinventar, porque no tenía ningún negocio, no tenía absolutamente nada, pero por haber buscado la orientación de Dios y haber aceptado el desafío, esta mujer se pudo reinventar y obtener un negocio en medio de la crisis. ¿Por qué digo que un negocio? Porque mira lo que dice la parte en el versículo 7 del mismo capítulo. Dice la palabra: y vino luego ella y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite. O sea, el aceite no era para ella, no, ya tienes aceite, entonces ya sabes, ahórralo para que tú puedas tener cómo comer. No, el profeta le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, o sea, paga todas tus deudas. Y mira lo que dice: y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ahí podemos notar que aún en medio de la crisis, esta mujer buscó la orientación de Dios y se reinventó, y nació un negocio de venta de aceite. Y dice la palabra de que vivieron de lo que quedó. O sea, vivieron, o sea, que ellos no se murieron de hambre ni de escasez, no, ellos pudieron vivir de lo que quedó porque buscaron la orientación de Dios. Hay gente que en estos momentos han visto cómo han surgido negocios, personas que se dedicaban a cierto perfil, se dedicaban a ciertas áreas del comercio o a otras cosas, pero cuando llegó toda esta situación, buscaron la orientación de Dios, y hoy en día están haciendo otra actividad diferente y les está yendo bien. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú buscas la orientación de Dios, Dios te da la sabiduría, Dios te da estrategia, Dios te da las conexiones, los contactos para que tú puedas reinventarte y te puedas surgir en medio de la crisis. Entonces, ¿qué me demuestra esto? Que Dios no está en cuarentena. Ahora, yo les hablo a aquellas personas que dicen: ven acá, pastor, pero yo también quiero hacer algo, no sé ni qué hacer. No te preocupes, porque ahora viene lo segundo. ¿Cómo nosotros podemos ver al Dios de los imposibles en medio de esta cuarentena? ¿Cómo lo podemos ver? Pero mira, una de las cosas que tenemos que tener es
constancia y tenemos que tener paciencia. Pero antes de desarrollarte todos esos puntos, quiero leerte lo que dice Marcos 11:24. Dice la palabra de Dios: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nosotros, cuando tenemos fe, tenemos que tener constantemente una relación con Dios. Nosotros no podemos tener una relación con Dios un día sí y un día no. Tenemos que mantener una constante. Tenemos que mantener todos los días esa relación con el Señor. Hay gente que en medio de la crisis comienza orando, pero después deja de orar, deja de buscar la presencia de Dios, y se supone que tiene que ser todos los días. Se supone que tiene que ser todos los días buscar la presencia del Señor, porque dice la palabra: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Tienes que creer que lo que estás pidiendo lo vas a recibir. Tienes que creerlo. Por esas cosas que tú estás pidiendo, algunos que están pidiendo por empleo, otros que están pidiendo por provisión económica, tienes que creerlo en tu corazón, porque acuérdate que tu proveedor se llama Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. El libro de Santiago capítulo 1 versículo 6 dice: pero pidan con fe, no dudando nada. Tenemos que pedir con el corazón, tenemos que pedir creyendo que Dios está escuchando mi oración. Yo no puedo llegar a la presencia de Dios, Señor, bendíceme, y en mi corazón estoy creyendo que Dios no me va a bendecir. No, tenemos que creer que Dios nos va a bendecir, porque dice la palabra: pero pida con fe y no dudando nada. No podemos darle cabida a la duda, no podemos darle cabida absolutamente a nada en el nombre maravilloso de Jesús. Dice la palabra del Señor también: porque el que duda es semejante a la onda del mar, porque es arrastrada por el viento y echada a una parte y a otra. Entonces, esas personas que dudan, hoy un día creen, otro mañana no, otro día creen y 3 días no. Tenemos que mantener una fe constante, firme, para que nosotros podamos ver el milagro en nuestra vida. Y con esto también llega un segundo punto de cómo nosotros podemos ver al Dios, el Dios de los imposibles en medio de esta cuarentena. Primero, teniendo fe, y segundo, teniendo constancia. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes. Mira lo que dice la palabra. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes. Estás firme y constante, no sí, un día sí, un día no, constante en la palabra. Hoy te hablo a ti, aquellos que me están viendo y están desanimados, que tiran la toalla, aquellos que han dejado de orar, aquellos que han dejado de hablar, de leer la palabra. Es el tiempo para que retomes, no es el tiempo para abandonar, es el tiempo para que te mantengas firme y constante, porque en cualquier momento Dios te va a sorprender. En cualquier momento las puertas se te van a abrir. En cualquier momento Dios hará milagros sobrenaturales en tu vida. Dice la palabra: así que, hermanos míos, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada oración que tú haces a Dios, cada oración que tú elevas, el estar sentado escuchando palabra, no es en vano, no es echado en saco roto. Todo lo que tú haces para Dios, Dios lo ve y Dios lo premia en el nombre de Jesús. Dice también la palabra del Señor que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No es tiempo de desmayar, no es tiempo de tirar la toalla, es tiempo de seguir constante. Aquellas personas que están luchando con una debilidad, que están orando por salir de ella, si te caes, levántate, sacúdete y sigue caminando en el nombre de Jesús. Hay que estar firme y constante, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la palabra del Señor. Y si la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo, podremos salir de esta situación, podremos salir de las deudas, podemos salir de la depresión, podemos salir de la enfermedad en el nombre de Jesús, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Dice Romanos, la carta de Romanos capítulo 12, versículo 12, dice la palabra de Dios: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Aunque cuando nosotros estamos esperando algo, cuando nosotros estamos a la expectativa de que algo viene, siempre hay un gozo, siempre está esa expectativa. Dios va a venir, Dios se va a manifestar. Yo sé que hay gente que está esperando la llamada para ese empleo y va a llegar en el nombre de Jesús. Hay gente que está esperando quizá que se le dé la oportunidad o el dinero para montar ese negocio. Sea lo que estés esperando, sea la oportunidad, llámese como se llame, o en cualquier área de tu vida, la oportunidad que tú estés esperando va a llegar en el nombre de Jesús. Dice la palabra: gozosos
gozosos en la esperanza. Tienes que gozarte, siempre mantener la expectativa de que algo va a llegar en cualquier momento. Dios va a sorprender. Es más, ahora mismo Dios puede llegar a tu vida y manifestarse de una manera poderosa en el nombre de Jesús. Dice también la palabra, sufridos en la tribulación. Claro que sufrimos en la tribulación. Claro que la tribulación nos golpea, claro que la crisis nos golpea, el que quizás llegue o el que se te acumulen muchas facturas, el que quizás no tenga cómo pagar algunos compromisos, el que quizás no tenga para salir a trabajar, llámese como se llame el momento difícil que estés atravesando. Claro que sufrimos, claro que sí sufrimos, claro que sí, porque somos hombres, somos seres humanos, y claro que nos cuesta ver de pronto que tú abras tu nevera y no tengas todos los alimentos que deseas tener. Claro que esas cosas nos hacen sufrir, pero en medio de ese sufrimiento nosotros sabemos que tenemos un Dios que no nos deja, sabemos que tenemos un Dios que no nos ha abandonado, sabemos que tenemos un Dios que dice en su palabra: Jehová mi pastor y nada nos faltará. Aunque tú abras tu nevera, tú abras tu alacena y te falten muchos elementos, no importa, cree en que Dios Todopoderoso dice su palabra: Jehová mi pastor y nada me faltará. Dice la palabra del Señor: no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que deja de preocuparte, porque dice la palabra del Señor que no he visto justo desamparado. Dios no está desamparado, Dios está contigo, Dios está contigo. Y te voy a recordar una vez más, Dios no está en cuarentena. Aunque tú estés en confinamiento en tu casa, quizás no puedas hacer muchas cosas, pero Dios no, Dios sigue siendo Dios. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios va a abrir puertas, Dios va a abrir oportunidades, Dios va a restaurar ese hogar, Dios va a restaurar tu finanza en el nombre de Jesús, porque para Dios no hay nada imposible en el nombre maravilloso de Jesucristo. Una vez más te quiero repetir el texto de Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 dice la palabra: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Si tú no has visto quizá la mano de Dios en tu vida, o no sé cómo lo quieres llamar, si de pronto Dios sí se ha manifestado a tu vida, quizás que no haya llegado ese empleo o no haya llegado lo que tú estás esperando, no quiere decir que Dios está desamparado. Dios está allí contigo. Lo único que tenemos que hacer es no cansarnos de orar, no cansarnos de buscar la palabra, no cansarnos de consagrarnos a Dios. Conságrate a Dios, busca la presencia de Dios, créele al Señor, porque dice la palabra, porque a su tiempo segaremos, a su tiempo, escúchame bien, a su tiempo segaremos si no desmayamos en el nombre de Jesús. No es tiempo de desmayar, es tiempo de tomar fuerzas y creer en el nombre de Jesús, que el Dios de los imposibles está con nosotros, porque Dios no está en cuarentena en el nombre maravilloso de Jesús. Hay una tercera cosa que nosotros podemos hacer para poder ver el Dios de los imposibles moverse a favor nuestro en esta cuarentena. La primera, te la voy a recordar, es fe. La segunda es constancia. Y la tercera es paciencia. La paciencia. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 25. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Este texto te lo acabo de leer en la nueva traducción viviente, y me gustó cómo lo dice en esta traducción. Dice: pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Si quizás no ha llegado lo que tú querías ver, no te preocupes. Eso va a llegar en el nombre de Jesús. Simplemente tenemos que esperar con paciencia y confianza. Con paciencia y confianza vamos a esperar lo que Dios tiene para con nosotros. Entonces, en esta mañana yo quiero que tú tengas en tu corazón que Dios no está en cuarentena. El hecho de que tú y yo estemos confinados, Dios no está. Para Dios no hay nada imposible. Hay mucha gente que a su puerta han llegado provisión. Hay gente que a sus cuentas han llegado dinero. He visto gente que no tenía negocio y han nacido negocios en medio de esta cuarentena. Gente que tenía facturas por pagar y han recibido llamadas para decirle: ¿sabes qué? Ya usted no debe absolutamente nada. Ese es el Dios que te vengo a predicar en esta mañana. Ese es el Dios todopoderoso del que estamos viendo en esta cuarentena. Dios no está en cuarentena. Dios sigue obrando, Dios sigue manifestándose, Dios sigue obrando poderosamente a favor de sus hijos. Dice la palabra
que iremos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria en el nombre de Jesús. Si el salmista, y me gusta lo que dice el salmista, el Salmo 121, versículo 4, no se dormirá el que guarda a Israel. Este salmo, cuando David lo escribió en esos momentos cuando él viajaba de un lugar a otro. Esto es un salmo de protección, pero me encanta esta frase o este versículo 4 que dice no se dormirá. Sabes que Dios no está dormido. Hay gente que piensa que anda, ¿será que Dios se durmió? ¿Será que Dios no me presta atención? Claro que Dios te presta atención. Dice la palabra, me invocarán y yo le responderé. Cada oración que nosotros le hacemos a Dios, Dios la está escuchando y Él la va a responder. Pero lo único que tenemos que tener es paciencia, tenemos que tener paciencia. No te desesperes. Dice la palabra en Proverbios, no te altere o no te desespere por aquellos que prosperan en el camino. Hay gente que ve que otros prosperan, hay gente que ven que a otros les ha ido bien en esto y dicen, ven acá, pero ¿por qué ellos sí y yo no? No te preocupes. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, dice la palabra del Señor. Eso es como cuando tú estás en un banco y tú llegas y te toca hacer una fila y esperar tu turno. De igual manera, Dios, tú estás en el turno, tú estás ahí esperando tu turno y en cualquier momento Dios te va a sorprender. Así que en esta mañana quiero hablarles directamente al corazón de aquellas personas que han desfallecido en su fe, que están menguando en su fe. Yo quiero que te levantes en el nombre de Jesús y que sepas que Dios no está en cuarentena. En cualquier momento, si tienes fe y crees, Dios te va a sorprender. Tenemos que tener fe, tenemos que tener constancia y tenemos que tener paciencia. Hay oraciones que sí son respondidas inmediatamente, pero hay otras que no. En esas oraciones que no son respondidas inmediatamente, Dios comienza a tratar con nuestro corazón, Dios comienza a tratar con nuestro carácter, Dios comienza a tratar con nosotros, pero es preparándonos para cuando llegue esa bendición podamos disfrutarla. Entonces, si no ha llegado eso que tanto espera, deja que Dios prepare tu corazón, deja que Dios prepare el terreno, deja que Dios prepare absolutamente todo para que puedas disfrutar esa bendición. No la disfrutarás solamente tú, la disfrutarás con tu familia, con tus hijos en el nombre maravilloso de Jesús. Y lo más principal, y lo principal de todo, lo disfrutarás con el Señor. Te gozarás en Dios y dirás, Señor, gracias mi Rey, porque he visto tu mano. Gracias, Señor, porque he visto tu provisión, he visto tu gloria en mi vida en el nombre de Jesús. Entonces, esta mañana, si este mensaje ha hablado a tu corazón, yo quiero decirte, Dios está contigo. Para Dios no hay nada imposible. Escúchame, no lo digo yo, lo dice la palabra. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y el Dios de lo imposible está aquí en esta hora. Y está hablando a tu vida y está hablando a tu corazón. Quizás no sabes por qué sintonizaste esta transmisión. Quizás alguien te invitó o te compartió la transmisión. Sea como sea que tú estés viendo esto, lo que sé es que estés contigo. Esto es contigo porque no es casualidad de que tú estés viendo esta transmisión en este momento. Así que en esta mañana te hablo a ti directamente. Es el momento para que retomes. Tú que habías dejado y habías abandonado los caminos de Dios, retómalo en esta mañana. Retómalo en el nombre de Jesús y comienza a orar y a tener fe, constancia y paciencia en el nombre de Jesús. Y aquellas personas que por primera vez están quizás viendo una transmisión, un mensaje cristiano, quiero que sepas, Jesucristo está a la puerta de tu corazón. Dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios en este momento está tocando la puerta de tu corazón y es el momento para que tú le des esa oportunidad a Dios. Deja que Dios entre a tu vida. Deja que Dios entre a tu corazón. Deja que Dios haga las cosas a su manera. Quizás ya probaste a las tuyas, a tu manera y no has visto nada. Entonces deja que Dios actúe a su manera y verás que serás sorprendido en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquellos que habían abandonado y aquellos que están por primera vez, vamos a reconciliarnos con el Señor. Y yo te invito a ti, que estás por primera vez, a que tú recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Yo te invito a que tú puedas repetir esta oración después de mí en voz audible que tú te puedes escuchar. Yo quiero que tú repitas conmigo en esta mañana. Señor Jesucristo, yo te doy gracias por esta oportunidad. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Y hoy te abro las puertas de mi corazón para que tú entres en él y mores en él. Escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando tú pases lista yo pueda decir presente. Gracias, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, amén. Y tú que has hecho esta oración en esta mañana, quiero que sepas que aquel que comienza su buena obra, Él la va a perfeccionar. Dios ha comenzado una buena obra en ti, así que despreocúpate, deja que Dios haga las cosas a su manera. Lo que sí sé, que para Dios no hay nada imposible. Lo que sí sé y tengo claro en este tiempo, es que Dios no está en cuarentena. Así que Dios te bendiga.
que Dios te guarde y nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga.